Si nos fijamos en el evangelio, son 4 evangelios, ya saben. El primero que nos aparece ahí es el de Mateo, aunque se sabe que el primero que se escribió fue el de Marcos, solo que no están acomodados en ese orden. Pero encuentran el evangelio de Mateo. ¿Sí lo encontraron ya en sus Biblias? Con Mateo. Dice, si se fijan cómo empieza el evangelio de Mateo, dice: libro de las generaciones de Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Y habla todos los antepasados de Jesús. Se remonta hasta Abraham. Dice: Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá, y ahí se va hasta llegar a Jesús. Esto ojalá después podamos verlo un poquito, se llaman genealogías, aparecen también en el Antiguo Testamento. Era una parte muy importante en conservar la memoria de quiénes son tus antepasados, de dónde vienes. Tal vez para nosotros se ha perdido un poco, porque si a mucho nos acordamos de los bisabuelos, quién de su tatarabuelo, pero hasta ahí llegamos. Pero para ellos tenían que memorizar quién fue el padre de tu padre y el padre de su padre, y así hasta lo más de generaciones que pudieras. Entonces, de Jesús está aquí desde Abraham hasta él. Y así Mateo pone a Jesús como descendiente, el hijo descendiente de Abraham, de donde iba a nacer el Mesías. Luego pues viene su nacimiento, cómo fue, etcétera, etcétera. Vamos adelantito, pasen Mateo, busquen ahora Marcos. Evangelio de Marcos. Pasen los 28 capítulos de Mateo. Tiene 28 capítulos y brínquense hasta Marcos. Ahí pueden encontrar el título en la esquinita de las Biblias. Marcos. ¿Y Marcos cómo empieza? Marcos empieza con este texto, tiene una introducción, y en el 1:1 dice: comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y luego viene el anuncio, conforme a lo que estaba escrito en el libro del profeta Isaías: mira que yo envío un mensajero delante de ti, él preparará tu camino, etcétera, etcétera. Aparece Juan el Bautista. Aquí ya Jesús es adulto, no habla de su infancia. Marcos presenta a Jesús a los 30 años ya predicando, con Juan el Bautista abriéndole el camino y Jesús ya predicando. Marcos no nos habla de cómo fue la infancia de Jesús, dónde nació, quién fueron sus papás, sus abuelos. Todo lo que celebramos en Navidad, Marcos no lo ve. Lo ve Mateo, con la genealogía y luego lo que sabemos. Pasamos al siguiente evangelista. Acabamos los capítulos que tiene Marcos, que son como 16, sí, 16 capítulos tiene San Marcos. Es un evangelio cortito. ¿Se acuerdan que Mateo tiene 20 y tantos? Este tiene 28, este tiene 16. Es más breve. Pasamos a Lucas, tercer evangelista. Y Lucas dice, 1:1. Dice: muchos han intentado componer una narración de los acontecimientos que pasaron entre nosotros, conforme a lo que nos transmitieron quienes fueron desde el comienzo testigos oculares y ministros de la palabra. Por eso, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, yo también creí oportuno escribirte ordenadamente, ilustre Teófilo. Escribirte ordenadamente, desde el nacimiento hasta la muerte, resurrección y resurrección de Jesús. Para que puedas comprobar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Y viene aquí en el versículo 5, Lucas 1:5. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías. Era del grupo de Abías. Su esposa se llamaba Isabel y eran descendientes de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios. Ellos son los padres de Juan el Bautista. Entonces, Lucas sí se remonta hasta la infancia, no solo de Jesús, sino también de Juan. Y luego
habla de al sexto mes, en el versículo 26, 1:26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. ¿Ven cuántos datos nos está dando? ¿A dónde fue el ángel? A Nazaret. A una virgen llamada María, desposada con José de la familia de David, y el ángel le dijo: alégrate María, llena eres de gracia, etcétera, 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 lo que ya sabemos. Entonces Lucas sí nos habla de la infancia de Jesús, de dónde nació. Cuarto evangelista, que se llama Juan. Muy bien, ¿no? Sí, se ve que sí vienen a clases de Biblia, ¿eh? Ya pueden hacer la primera comunión. Ok, Lucas tiene 24 capítulos, también es un evangelio larguito. Y Juan se sale de los esquemas que tenían los primeros tres. Los primeros tres evangelios se les llama sinópticos porque tienen más o menos una misma estructura. Cuentan las mismas cosas de Jesús, solo que Marcos pues ya empieza desde que Jesús ya estaba grande, los otros sí desde que estaba chiquito, desde su infancia, desde su nacimiento, y van contando, pues se repiten a veces cuando algunas parábolas, algunos milagros. Aquí hay lugar. Algunos milagros, aquí hay dos, ahí está. Ahí está otra silla. Ahí está. Y una más, ahí está una. Entonces, se parecen esos tres evangelios, pero el de Juan se sale. Juan tiene otro esquema. Fíjense cómo empieza él. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra estaba desde el principio con Dios. Todas las cosas llegaron a ser gracias a ella, y sin ella nada existiría de lo que ha sido hecho. La vida estaba en ella, y la vida era la luz de la humanidad. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la aceptaron. Hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este vino como testigo. Juan se va más atrás. Él no se queda cuando Jesús nació. Él se va hasta el principio, cuando Jesús todavía estaba con Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús estaba en el cielo, si podemos verlo así. El verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él pone diferente la forma en que Lucas pues pone al ángel Gabriel que le está diciendo a María: mira, va a ser madre y recibe a Jesús. Y luego le dice a José: José, pues acepta a tu esposa, no la vayas a correr, mira que sabemos que no es hijo tuyo, pero pues acéptala, y es hijo de Dios. Y pues ya José la acepta, ¿no? Suena fácil, pero humanamente era algo muy complicado. Entonces Juan habla de otra forma, y luego se va en el capítulo 2. Ya empieza a hablar de los primeros discípulos, y en el capítulo 2 nos habla de las bodas de Canaán. O sea, cuando Jesús ya está grande. Nada más el primer capítulo habla de esos primeros 16 versículos, de lo que se llama el prólogo de San Juan. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así lo dice él. Entonces Juan tiene otro estilo, y ojalá que más adelante tengamos tiempo de ver también ese evangelio, que es maravilloso, es muy bonito el evangelio. Bueno, ¿por qué hago esta introducción? Solamente viendo el principio de cómo empieza cada evangelio, se dan cuenta que hay dos que no hablan de la infancia de Jesús. Aunque Juan hace una referencia, pero lo hace muy, muy elevada, muy teológica. Pero Marcos no habla de quién fue Jesús de chiquito, ni tampoco Juan. Solo Mateo y Lucas nos cuentan los relatos de la infancia. ¿Qué son los evangelios de la infancia? Yo les quiero hablar de esto un poquito, porque entramos en esta etapa al final de año de la Navidad. Y pues se centra todo en el nacimiento de Jesús, de cómo fue su nacimiento, quiénes fueron sus papás,
el anuncio del ángel, todo lo que celebramos ahí. Entonces el nacimiento como una parte importante. Pero hay que recordar algo. La forma, ya les he comentado esto, pero se los vuelvo a recordar. La forma en que se escribieron los evangelios. Uno normalmente piensas que se escribe un libro, cualquier libro, uno se imagina que empiezas desde el principio, así como, aquí casi como si tuviera esta forma. Página 1, página 2, página 3 y te vas así hasta el final. No se escribe así, ni las novelas, ni los grandes autores. Algunos tendrán ese estilo y a lo mejor tienen esa facilidad. Aún hoy en día no escribes un libro así de principio a fin. Muchas veces son ideas sueltas que se te ocurre. Ay, ¿qué pasa si pasa esto? Por ejemplo, una novela de misterio o un cuento, y si le pongo esto y lo otro, pero ¿cómo voy a empezar? No, es que ese inicio está muy malo. ¿Y cómo va a terminar? No, ese fin está muy malo. Entonces, agarran como pedacitos y arman un rompecabezas para que tenga un buen inicio, un buen desarrollo, es decir, que la historia te atrape. Vean en las películas, siempre hay así un momento en que todo parece que va bien y después todo se va mal. Y tú dices, ya lo mataron, ya no lo encontraron, ya piensas que todo ya... Y después, y esas son las buenas historias, que te llevan te sorprenden, donde tú dices, ay, no me esperaba que pasara eso, o que se arreglaran las cosas de esa manera. Pero hay una solución, hay un final. Y cuando no tienen final, te queda uno, ¿y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sigue aquí? Por eso no gustan mucho las series, no muchos de nosotros, porque no son como las películas que, ay, ya se van así y vivieron felices para siempre. Y las series no, las series puedes ver 3 temporadas, 20 capítulos y quedan así como truncas, no hay un final, como que queda abierto para lo demás. Bueno, los evangelios, ¿por qué les digo esto? Se escribieron también en partes. No se escribió, no dijo Lucas, voy a empezar con aquí hasta acá, hasta el final. Al principio ni siquiera estaban en papel, perdón, en papel o en papiro, nada de eso, o pergamino, se escribía en papiro, que se enrollaban y todo eso ahí, un tipo de papel pero gruesote. Se escribía en pieles, eso es el pergamino, son pieles de oveja tratadas y duraba mucho, los libros eran de piel. Luego pues ya se inventó el papel, se inventó la imprenta con Gutenberg y ya se hicieron libros así. Pero por mucho tiempo, ya les había puesto a ver si tenemos, así hay unos ahí. Miren, les había puesto alguna vez a ver cuál sirve de estos. Esta línea de tiempo. Otra vez hablamos un poquito de eso. Imagínense, año 0. Aquí nace Jesús. Nace Jesús, ¿ok? Vamos a poner no sé si lo dejamos. Aquí está el nacimiento de Jesús. También el calendario se ajustó, o sea, para que quedara así. Luego viene primeros 50 años, año 30, vamos a ponerlo aquí. Vida pública de Jesús. Cuando lo que está contando Marcos. Después aquí pasaron 30 años. 30 años. Toda su infancia, su juventud, aquí está. Cuando cumple 30 años empieza a enseñar. Se presenta como el enviado de Dios, llama a los discípulos y empieza su vida pública. Los milagros, las parábolas, todo lo que vemos ahí en los evangelios. Viene año 33, más o menos. Aquí sucede así más o menos, la crucifixión, más abajo. Déjame ponerle así, no sé, así y así más o menos. La crucifixión de Jesús, año 33. Aquí muere Jesús. Sus discípulos, los 12, 3, 6, 9, 12 discípulos, empiezan encerrados, aquí están asustados porque no vaya a ser que también los crucifiquen. Pero viene Pentecostés, más o menos en ese mismo año. Muerte y resurrección. Ellos se convierten en los testigos de la resurrección de Jesús, los discípulos. Tienen miedo de decir que Jesús resucitó, están encerrados, pero la venida del Espíritu Santo, algo cambia en ellos, que empiezan entonces a predicar. Salen a otras partes
perseguidos, en gran parte perseguidos, pero van a otras ciudades y empiezan a hablar de Jesús. No tenía nada escrito. Jesús no, recuerden, Jesús no escribió. Jesús no escribió. Sabemos que sabía leer y escribir, algunas referencias ahí, pero no dejó libros escritos. Él era un predicador oral, itinerante. No se quedó en una ciudad, en una iglesia. No tenía ni una iglesia, ni templos, ni nada. Él iba de una casa a otra, de una plaza a otra, de un lugar a otro. Predicaba lo mismo a la orilla del lago, en un campo, en la montaña, en una casa, en la plaza, en la explanada del templo, donde fuera. Sus discípulos escucharon su mensaje, lo que él enseñaba, las parábolas, vieron los milagros. Y entonces ellos se encargan de ir por todo el mundo después, ya cuando los persiguen con los Hechos de los Apóstoles, y empieza la predicación en otros lugares. Vengo a hablarles de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que contaban ellos? No llegaban a un lugar, fíjense que Jesús era un niño que nació en Belén y que creció en Nazaret y luego se hizo famoso y hacía milagros. No empezaban con la infancia. Ellos empezaban hablando de este evento, de cómo murió, por qué murió y la resurrección. Vengo a hablarles de Jesús muerto y resucitado. Esos fueron los primeros de los evangelios, los primeros relatos. Es el relato de la pasión y el relato de la resurrección de Jesús. Se lo sabían de memoria. Pasó el tiempo, no había nada escrito. Año tras año estos discípulos pues se acordaban, iban a un lugar y contaban su experiencia con Jesús. Pasaron año 51. ¿Qué hay aquí? Primera carta a los tesalonicenses. 20 años después. O sea, 20 años. Y seguían contando las historias de memoria. Era algo que se hacía también, porque es práctica pues del mundo medio oriental. No digo que solo judío, porque los árabes también tienen esa forma de contar la historia de memoria, de contar quiénes son tus antepasados, cómo llegaste aquí. Es más, nosotros podríamos contar nuestra historia, para que tus hijos no se les olvide y tus nietos no se les olvide de dónde vienes. Entonces era muy importante la memoria histórica. Y a lo mejor me imagino esas reuniones de familia, no tele, no celulares, no tecnología, el fuego en la tarde, esperando que se haga, ya oscureciéndose, no se podía hacer más, sentados juntos y escuchando al abuelo, al papá o a la abuela, contando la historia de la familia, de cómo llegaron ahí, de todo lo que vivieron sus antepasados. Y estos discípulos, conservando esa memoria, pues hablaban acerca de Jesús. ¿Por qué pongo Porque más o menos en el año 50, 51, la primera carta a los tesalonicenses le escribió San Pablo. Y es el primer escrito del Nuevo Testamento. Ni siquiera el Evangelio, fue la carta de San Pablo, que habla de otras cosas, de problemas de la comunidad, si se refiere a Jesús, de si Jesús resucitó, si no resucitó, todo eso. Ya habla de temas. Pero ya aquí hay un escrito, primer escrito. Lo demás era de memoria. Pero aquí ya se fue dando una necesidad. La necesidad de poner por escrito lo que ellos sabían. Porque ya se murió, bueno, aquí viene el año 60, 62. Aquí hay persecuciones. Muchos por aquí mataron a Santiago, el mayor. Y aquí, en este año, está muere Pedro, San Pedro y Pablo en Roma, más o menos aquí. Y después, pues ya los discípulos se van a hacer viejitos, tampoco son eternos. La mayoría los mataron, de los 12 apóstoles. Unos crucificados, aserrados, decapitados, de todavía. Entonces, pero aquí mueren ellos. Cuando se empieza a morir esta generación que vio y que escuchó a Jesús, ¿qué va a pasar con la siguiente generación? Que ya no se acuerdan, que ellos ya no vieron. Es interesante también que los evangelios hay Marcos y Lucas no fueron de los 12. Ellos no vieron a lo que Jesús, ellos recibieron, son como de una generación posterior, lo que les enseñó Pedro, lo que les enseñó Pablo y otros discípulos, son lo que ellos escribieron. Marcos y Lucas. Mateo sí fue de los 12.
era el publicano, nuestro santo patrono aquí de la iglesia de San Mateo. Juan también, pero también hay una discusión de si es el verdadero autor, si no es verdadero autor. Juan, el apóstol y evangelista. Según la tradición, sí lo es. Pero muchas cosas que tiene el evangelio de Juan son como del año 90, 98. O sea que estamos hablando que Juan, ¿cuánto tuvo que vivir aquí? O sea, tuvo que ser casi 100 años. Y se habla de que él era el más joven de los 12 y que probablemente sí haya llegado a esa edad. Pero entendiendo que en ese tiempo la media de vida era como de 50 años. El que llegaba a 50 ya era, y el más robusto hasta 80 decía. Era el límite así era un límite de edad muy bajo. La gente moría muy joven, podemos decirlo. Y ahora pues la tecnología, la alimentación, los cuidados y otras cosas nos permiten, si nos cuidamos, llegar un poquito más allá. Pero bueno, cuando se mueren ellos, ¿qué pasa? ¿Quién se acuerda de todas esas historias? Y es más, ellos ya no podían estar en tantas comunidades. Decían, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues hasta que venga un apóstol a contarnos de Jesús, alguien tendría que decir, mejor cuéntame lo que tú sabes y lo vamos poniendo por escrito. Y fue entonces que empezaron a poner los relatos por ejemplo, de parábolas, colecciones de parábolas. El sembrador, el hijo pródigo, la moneda perdida, el buen samaritano, todas las enseñanzas que Jesús hacía con esas pequeñas historias que dan ejemplo. Los milagros, curó un leproso, curó un ciego, curó un sordo, resucitó a la hija de Jairo, curó a una mujer que tenía una hemorragia, la viuda de Naín, y ahí uno se va acordando de los milagros que hizo Jesús. Y entonces fueron haciendo esas colecciones que ya circulaban en las comunidades. Mira, aquí está es de las parábolas de Jesús. Y pues leían las parábolas de Jesús, sus enseñanzas, como lo hacemos hoy. De cómo hablaba contra los escribas y fariseos, lo que leímos hoy. Todo eso ya se fue poniendo por escrito. Hasta que estos que aparecen ahí, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, dijeron, bueno, Lucas así lo expresa. Muchos han investigado desde el principio lo que sucedió entre nosotros. Yo también he querido poner de manera ordenada, querido Teófilo, lo que sucedió entre nosotros desde el principio, después de haber investigado. Eso significa que preguntaba a los testigos oculares de Jesús. Y entonces, en este periodo del 60 hasta el 90, aquí hablamos del año 70, 80, en este periodo empiezan a surgir los evangelios, que al principio hablaban de la muerte y resurrección de Jesús. Hablaban parábolas y hablaban milagros. También hay otras colecciones más pequeñas que se llaman dichos de Jesús, como enseñanzas cortitas que se ponen juntas. Por ejemplo, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Esas son, como le dicen, cápsulas de sabiduría, así de Jesús. Y también hay una serie que los han intercalado en ciertas circunstancias, los han querido darles un contexto de cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, etc. Pero bueno, así empezó como algo, pedacitos, rompecabezas suelto, y después ellos fueron poniendo en orden. ¿Y qué venía primero? Bueno, decía, pero ¿qué hubo antes? Pues antes de la resurrección, su pasión, cómo lo apresaron, cómo lo humillaron, cómo lo crucificaron, todo eso, cómo lo llevaron ahí cargando la cruz, eso se contaba. ¿Pero qué hubo atrás? Pues antes de eso, Jesús hizo un recorrido desde Galilea hasta Jerusalén, y en el camino les iba enseñando. El Evangelio de Marcos es un camino, el camino que hace Jesús con sus discípulos y les va enseñando. Entonces ya le da un orden y van poniendo las parábolas en ciertos lugares, en ciertos lugares como la sinagoga, a la orilla del lago, el sermón de la montaña. Va encontrando los lugares por donde Jesús caminó. Yo me acuerdo que eso lo dijo en Cafarnaúm. Me acuerdo una vez que, por ejemplo, estábamos en la sinagoga
en la sinagoga de Cafarnaúm, y ahí estaba Jesús, y había un hombre que tenía una mano paralizada, y todos estaban viéndolo para ver si lo curaba en sábado, y tener de qué acusarlo. Y entonces Jesús le dijo, párate ahí en medio. Dije, ¿qué está bien? ¿Hacer el bien o el mal en sábado? ¿Qué está permitido? ¿Salvar una vida o destruirla? Dice, pues, para que ustedes sepan, el Hijo del Hombre también tiene autoridad sobre... Extiende la mano. Extendió su mano y lo curó. Y todos se enojaron y dijeron, no puedes hacer eso en sábado, no. Vengan a que los curen otro día. Entonces Jesús dice, ¿acaso ustedes no, si aunque sea sábado, si su burro se les cae en un pozo, no lo sacan? ¿O no le dan de comer el día del sábado? Dicen que este Hijo de Dios no merecía ser curado el sábado. Entonces se acuerdan y ya lo ponen por escrito. Esa es una enseñanza. Y dice, y cuando acabamos, nos fuimos a la casa de Pedro. Y me acuerdo que la suegra de Pedro estaba bien enferma. Nosotros esperamos encontrar ahí los frijolitos del hoy y las tortillitas y todo. Y llegamos con un hambral y nada. Entonces nos tocó a nosotros hacer el fuego y hacer la comida porque... Y entonces dijo Pedro, pues no puedes hacer algo por mi suegra, pobrecita, está bien malita. Dice, sí, y ya Jesús se pasó con ella, platicó y todo, ya le dijo, le tomó la mano y dijo, levántate. Y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y se puso a servirles. Era una buena suegra. Era una buena suegra. Y entonces Jesús, después de eso, en el Cafarnaúm supieron que ahí estaba y dijeron, pues yo también tengo un enfermo, yo también. Y se empezaron a llevárselo y Jesús los curó. Ahí alrededor de la casa de Pedro en Cafarnaúm. Y luego Jesús dice, ya estoy medio estresado, cansado. Y dice que se levantó muy temprano y se fue a un lugar apartado, probablemente a la orilla del lago, me lo imagino, por ahí caminando muy temprano, rezando, hablando con su padre. Y lo andaban buscando los discípulos. ¿Qué estás haciendo acá? Y entonces dice Jesús, tenemos que ir a otros lugares a anunciar el reino de Dios. Y ahí empieza él a recorrer toda Galilea, toda Samaria y Judea. Pero ese fue el orden en el que se escribió. Pero vamos más atrás. ¿Pero dónde aprendió eso Jesús? Porque era algo que se hacían las preguntas pues sus mismos paisanos. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Quién no es Jesús el hijo del carpintero, el hijo de María? Cuando una vez que fueron a la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado. Y pasa y lee, le dan el rollo de Isaías y lo desenvuelve Jesús y le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esperaban que después de leer, pues diera su sermoncito. Y Jesús nada más dice, este pasaje se ha cumplido hoy. Y se fue a sentar. Y todos se quedaron así, admirados. ¿De dónde aprendió él a hablar así? ¿Quién le enseñó? ¿Es que es el hijo del carpintero? ¿Cómo? Y seguramente se acordaban de sus vagancias de juventud, ¿no? De niño o de joven. Es que andaba ahí todo chamagoso ahí en la calle. Y cómo ahora se dice que es el rabí. Y dudaban de él. Dice, no pudo hacer milagros ahí porque no creían en él. Hasta lo querían despeñar por haberles dicho que nadie es profeta en su tierra. Entonces ahí ya vas regresando al pasado de Jesús. Pero ya es por esta época, ya muy tarde. Hay que averiguar más. ¿Quiénes fueron sus papás? ¿Dónde nació? ¿Por qué nació en Belén? ¿Que no era de Nazaret? Esa es una confusión que siempre tenemos, ¿va? Es decir, ¿por qué fue a nacer allá? Pues es que José era de allá y hubo un censo. Y, bueno, pues vamos a poner eso. Hubo un censo en tiempos de Quirino, gobernador de Siria, y José tuvo que ir con su familia cuando María estaba embarazada y llegaron a Belén. No había lugar para ellos en la posada. Y entonces ya se cuenta la historia de cómo nació Jesús. Pero ¿cómo sabían que Jesús era hijo de Dios? Esa historia continuará. No se próximo capítulo. ¿Es para qué? Es para que continúe. No. Bueno, ya vimos cómo desde su muerte y resurrección fueron contando hacia atrás su enseñanza, su vida pública, lo que vivió, por qué lo mataron, todo eso. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay en su juventud? ¿Qué hay en su infancia? Y eso se llaman evangelios de la infancia. Hay los oficiales, que son los que están aquí en los primeros capítulos de Lucas y Mateo, y hay los que se llaman evangelios apócrifos. Espero también dedicarle una clasecita a eso,
a esos escritos que son tardíos, cuentan historias muy interesantes, tienen cierto valor literario, histórico, pero no han sido incluidos aquí por razones de que son muy tarde, ya son del siglo, algunos del siglo segundo, siglo tercero, ya cuando se cerró la lista de la Biblia. Pero sí son ciertos, ¿verdad que sí? Ciertos, ¿ciertos en qué entiende por ciertos? Porque hay mucha gente que dice que no son ciertos, que no son válidos. Es una mezcla de contar con una historia con ejemplos. Hay una base histórica real, pero hay cosas que sí son muy fantasiosas. Muy fantasiosas. Tiene un poquito de todo, pero eso me gustaría verlo con más calma para no quedarnos así. Entonces son falsos. No, tienen cierto valor y es bueno conocerlos. Pero hay unos que están muy llenos de fantasía, de cosas así que quieres justificar, que quieres, no sé, tienen otra intención que también vale la pena conocer. Pero eso lo veremos después. Sí me interesa entonces ir viendo qué son. Ahorita les quise solo, ¿dónde están esos evangelios? ¿Qué son los evangelios de la infancia? Son los que hablan de cómo nació Jesús y cómo creció. ¿Cómo se hicieron? ¿Qué significan? ¿Por qué están esos personajes ahí? El ángel, los pastores, María, el papel de María y José. ¿Cuál es su importancia de conocer cómo nació Jesús? ¿Para qué sirven? ¿Para qué se escribieron? Es nomás pura curiosidad de saber, de puro chisme, como dicen, de saber de dónde vino Jesús. Para los primeros cristianos lo más importante era Jesús adulto, Jesús como hijo de Dios, con Jesús encarnado que vino a dar su vida, que nos trajo la resurrección. Ese era lo más importante. Pero también pues la curiosidad nos lleva a conocer sus orígenes. Entonces los evangelios de la infancia nos llevan a conocer el origen de Jesús, de dónde viene, cómo llegó acá y cómo es que tenemos estos relatos ahí. ¿Está bien? Esta historia continuará. Si no vienen, se van a perder y después sabe de qué estará hablando el Padre. Entonces, no, pues cómo. Y si se lo pierden, publicamos la clase en YouTube. Ahí está en el canal de la iglesia. Tenemos un canal de la iglesia. Ahí están las clases de Biblia. Está el podcast, famoso podcast también, que ya también vamos tratando temas diferentes, muy interesantes, ¿verdad, doña Alicia? Y vamos a ir invitando a algunos de ustedes a participar, a participar.